Vos querés seguir cuidando tu bolsillo. Por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. La memoria es construcción y disputa, el territorio de relatos que pugnan por prevalecer. Sin embargo, los términos en que esa batalla política y cultural se libra hablan de las relaciones de poder y de las posiciones desiguales que detentan los diversos grupos y sectores sociales a la hora de narrar sus memorias. Para llegar a la memoria social que hoy sostiene y defiende a los procesos de verdad y justicia, hubo que desandar muchas operaciones de sentido, desarticular imaginarios muy arraigados y resignificar símbolos emblema de nuestro Estado-Nación. Uno tiene que pensar que la memoria es un espacio de disputa, un espacio en el cual distintos grupos sociales luchan por hacer visible su relato del pasado. Entonces, en realidad lo que hay son algunas memorias que se escuchan más socialmente, que son, diríamos, memorias hegemónicas, y otras memorias que están más subterráneas, que están más ocultas, que están más invisibilizadas, ¿no? En nuestro país hay una primera memoria hegemónica que es la memoria de los propios militares sobre la represión política, ¿no? Y esa es una memoria de una guerra que los militares ganaron. Luego hubo una serie de otros actores que empezaron a luchar socialmente por visibilizar otras memorias, ¿no? Y el que se fue gestando en el gobierno de Alfonsín y en el juicio de las juntas y con la CONADEP, que fue la memoria del terrorismo de Estado, ya como un plan sistemático de violación de los derechos humanos por parte de agentes estatales, donde los desaparecidos eran víctimas del accionar estatal, represivo, de carácter clandestino, ilegal, pero que por otro lado se invisibilizaba de alguna manera sus pertenencias políticas, ¿no? La teoría de los dos demonios. Luego yo creo que ya en los años 90, con el surgimiento de Hijos y con una serie de homenajes que se empiezan a dar en todo el país, se empieza a, de alguna manera, devolverle la identidad política a los desaparecidos, tratar de pelearse con esa figura de víctima y empezar a decir no, tenían un proyecto político, luchaban por una sociedad más justa y en ese momento decían, en los años 90, el proyecto de la dictadura era un proyecto para imponer un modelo económico neoliberal que triunfó y triunfa hasta nuestros días. Creo que hay, podríamos decir, un cuarto momento de un modo muy sintético, muy sistemático, que es cuando el Estado argentino, desde el 2013 en adelante, decide tomar las políticas de derechos humanos como parte de políticas de Estado y, digamos, desde el propio Estado reivindicar o institucionalizar luchas que provenían tradicionalmente de los organismos, ¿no? Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. La estrategia llamada antisubversiva, lo que después pudimos definir como el terrorismo de Estado y la doctrina de seguridad nacional, es algo que se comienza a elaborar en los años 60. Con distintas influencias, últimamente se habla más de la influencia francesa, pero hubo otras influencias norteamericanas, etc.
y que obedece, digamos, a una estrategia de carácter planetario en lo que era el marco de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Oriente y Occidente, donde lo que se define es que las Fuerzas Armadas en ese contexto pasaban a tener derecho y obligación o responsabilidad de reprimir a su propio pueblo, porque el enemigo pasaba a ser interno. La hipótesis de conflicto no era tanto externa como interna, era el peligro subversivo. En el año 76 fue convocado para hacer su servicio militar obligatorio, fue secuestrado de su domicilio el 12 de agosto de 1976, cuando ya hacía 3 meses que estaba haciendo su servicio militar. Yo había estado el último prácticamente casi año viviendo en Chajarí, Entre Ríos, porque en algo parecido a lo que fue la noche de los lápices en La Plata, secuestraron a casi todos mis amigos. Fue incorporado bastante tarde, estaba esperando siempre que se lo convocara, pasaban los meses y algo que tendría que haber sido, no sé, febrero, marzo, terminó siendo en julio, junio, julio. Su mujer estaba esperando un bebé, estaba embarazada. Él estaba gestionando en el cuartel la baja. Cuando una de las veces en las que vuelvo, era para fin de año, un primo mío se le había muerto el padre hacía poquito. Y dice, no, yo no me quiero quedar. Y si no me quedo acá, mejor. Bueno, vámonos a Brasil. Y nos fuimos de mochilero a Brasil. Entonces, bueno, como la verdad que solo hicimos cruzar a Brasil y volver porque entre el idioma y la poca plata que teníamos, no daba para más. Bueno, nos hacemos amigos de unos chicos ahí en Brasil, en Paso de los Libres. Cuando ya teníamos todo organizado, no se me dio mejor idea que mandarle una carta a mi mamá, diciendo que no, quédate tranquila, estoy todo bien acá. A los 2 días me llega un telegrama que me tenía que presentar en el ejército, que me había llegado la citación. Bueno, no me quedó otra que volver. Era simple, o te hacía desertor o volvía. Y bueno, yo allá hacía, qué sé yo, casi un año que no militaba y digo, bueno, por ahí, qué sé yo, zafo. Yo diría que lo más paradigmático fue cómo salió la historia de los exsoldados a la luz. Y tiene fecha, yo diría 2003-2004. Y es contemporánea con la decisión de parte del gobierno de Néstor Kirchner de institucionalizar las políticas de memoria, verdad y justicia como políticas de Estado, ¿no? En ese contexto, que no es casual, un grupo de exsoldados de la zona del noroeste del país, Tucumán, Salta y Jujuy, muy ligados a grupos de ultraderecha, empieza a reclamar una pensión de guerra. ¿Quién articula esta lucha? El hijo de Bussi. En ese contexto, en el cual se empiezan a dirimir disputas por la memoria, hay otros grupos de exsoldados que dicen: nosotros no combatimos en ninguna guerra, nosotros fuimos víctimas. La lucha de la voz de los colimbas y del grupo que comanda Ricardo, y todo ese conjunto de grupos de exsoldados que empiezan a decir nosotros no combatimos, nosotros fuimos víctimas, es un relato muy potente que da una disputa política muy clara por la memoria de ese pasado y dice, no, violaron sistemáticamente también nuestros derechos humanos. Y en todo caso nosotros no pedimos una pensión, nosotros pedimos un reconocimiento, que es otra cosa. Bueno, durante el primero y segundo gobierno peronista, a partir de, digamos, del 46 al 55, en el marco de un proyecto nacional, un proyecto de una Argentina con autonomía, que apuntaba a un desarrollo industrial. En eso estaba un rol muy importante que jugaban las Fuerzas Armadas, en apoyo también a ese desarrollo industrial, ¿no? Porque así como teníamos, por ejemplo, la fábrica militar de aviones que se va haciendo, después también se usa lo que era la metalmecánica, donde se hicieron un montón de proyectos como vehículos, tractores, etcétera, en función del desarrollo. Nosotros, transformándonos en una
potencia económica, social, como un país líder en América Latina, evidentemente eso no era permitido por el imperialismo norteamericano. Y hubo una política, sobre todo con sus aliados internos, que eran los sectores del establishment, etcétera, bueno, propusieron y llevaron adelante el golpe contra el peronismo, ¿no? en el 55. A partir de ahí empieza toda otra doctrina para las Fuerzas Armadas, empieza una gran depuración y la doctrina militar pasa a ser la doctrina de seguridad regional, que era la que impulsaban los norteamericanos. En el marco de la Guerra Fría, terminada la Segunda Guerra Mundial, la condición era el bloque socialista frente al bloque capitalista, digamos. Bueno, y las Fuerzas Armadas, en el marco de esa doctrina, es como que tenían dos funciones. Una, la defensa de la soberanía, y por otro lado, la seguridad interior. En el marco de la defensa de la soberanía, estaban las hipótesis de conflicto, que era entre países hermanos, que era Chile, por un lado, y por otro lado, Brasil. Entonces, ese es el rol de las Fuerzas Armadas, que también estas contradicciones en América Latina eran promovidas por el imperialismo, que ya desde la independencia que fue impulsada por los británicos, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas tenían ese doble rol. Pero después de la Revolución Cubana, en el 59, que fue una viabilidad para lograr la transformación y un proceso revolucionario, la lucha armada, las Fuerzas Armadas, ya por directivas también del Pentágono, pasan a poner el esfuerzo principal en la represión interna. Los jóvenes llamados a cumplir con su servicio militar eran testimonio y expresión de un frente de masas movilizado que resistía a la dictadura. De esta manera, al desprecio histórico de los altos oficiales hacia los soldados, rechazados por su carácter civil, ajeno a la casta, y en especial por su procedencia popular, se le sumó la sospecha sobre la existencia de soldados traidores infiltrados entre sus propias filas. A partir después que surge el Cordobazo, como demuestra la historia, ¿no? Perón en ese momento, en el exilio, cuando se vuelca a partir de Onganía la clase media, todas estas generaciones, a una resistencia, Perón lidera y conforma el Campo Nacional y Popular, donde hay una alianza, de hecho, hegemonizada por el peronismo, entre los trabajadores y la clase media, ¿no? Eso se manifiesta en el Cordobazo, Rosariazo. Entonces las Fuerzas Armadas no es que luchan contra sectores aislados, se tienen que enfrentar a un movimiento de masas, ¿no? Que esa realidad también le afecta en su interior, porque la estructura militar, formada por cuadro de oficiales, suboficiales y soldados, eso que es una expresión de la sociedad, dentro de las Fuerzas Armadas, esas contradicciones también se dan. En un principio, lo que no tuvieron en cuenta quienes elaboraron los proyectos estratégicos de represión sobre el campo popular, es que iban a tener un problema doble en esta mirada de enemigo interno. ¿Por qué? Porque también desaparecían los soldados que se les aparecían como enemigos. De donde no solamente definen como doctrina que el pueblo podía ser enemigo, sino que además tuvieron que perfeccionar la doctrina y agregar que los propios soldados, los propios conscriptos, los propios ciudadanos, cumpliendo con la obligación legal de cumplir con el servicio militar obligatorio, ellos también podían ser enemigos. Y a estos efectos tuvieron que adecuar su estrategia y elaborar protocolos, procedimientos, etcétera, especiales para los colimbas. Nosotros recibimos 100 oficiales en la Marina, en la Armada, en el diciembre del 71. De esos 100 oficiales, digamos, el 75% son clase media, viene gente del interior. Ahora hay un 20-25% que responde, ya uno lo ve, desde que uno entra a la Escuela Naval, ideológicamente al establishment, ¿no? Ahora, de esos 100 oficiales,
A almirante llegan 25, 10 y termina 1. Entonces, en esa estructura de ascenso, el sistema se garantiza una hegemonía ideológica de la conducción de las Fuerzas Armadas. Porque vos sos muy buen militar, clase media, pero no pensás de acuerdo a esa ideología, vos no ascendés. Entonces, toda esta estructura vertical, con una disciplina en función al castigo, a reaccionar sin pensar, condiciona mucho a los subordinados, como para que el superior, por ejemplo, siempre tiene razón, subordinación y valor para defender a la patria. Entonces teníamos, no era una disciplina en base a la conciencia, sino a no pensar y actuar ante una orden. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. A partir del año 73, con una serie de acciones que hizo distintos grupos armados de ataques a cuarteles, los militares se empiezan a obsesionar con el hecho de que hubiese soldados infiltrados que pudieran colaborar con la guerrilla para acciones armadas. Y en este hecho de convertir a todos en potenciales colaboradores de la guerrilla, lo que yo noté en las entrevistas que hice a soldados que hicieron la conscripción en esos años, es que todos me decían que fueron considerados sospechados, sospechosos, guerrilleros, infiltrados, subversivos, todo, pero no necesariamente gente con experiencia política previa. Por ejemplo, un tucumano que sabía disparar, lo estaqueaban, lo castigaban, lo sancionaban, porque claro, un tucumano que sabe disparar es un guerrillero. Era un militante de la Federación Juvenil Comunista. Había, digamos, como una especie de indicación de que una vez que eran incorporados al servicio militar, bueno, había que dejar toda actividad. Lógico. Lo que ocurre es que él había tenido muchísima actividad en los meses previos, en toda esa época de diciembre del 75, cuando se dieron en la base de Morón, el golpe de Capellini y demás. Y bueno, era medio público su actividad en la zona oeste. En las entrevistas que tuvieron mis padres con Viñone, algunas cosas confirman, porque bueno, Viñone le dice a mis padres: sé que es un comunista, los tenemos vigilados, ustedes saben qué es lo que, en qué andaba su hijo, qué era lo que hacía, como que, bueno, todos teníamos conciencia. El mundo interno de las Fuerzas Armadas no es, estrictamente hablando, homogéneo. No tiene la heterogeneidad de la sociedad, no tiene la complejidad que tiene la sociedad en la que vivimos. Es un recorte, pero tiene su complejidad. No hay nada menos patricio, no hay nada menos tradicionalista que Viola, Galtieri, Videla, y dentro de esa complejidad no hay que dejar de lado los conflictos políticos, ideológicos, culturales, etcétera, que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Hubo severos enfrentamientos durante la dictadura militar entre el sector liberal y el sector nacionalista, por ejemplo. Yo creo que el gran sacudón en las Fuerzas Armadas fue cuando, digamos, a partir del 69 entran a tallar las masas, las Fuerzas Armadas enfrentadas al movimiento de masas, ¿no? Que eran sectores medios y sectores de los trabajadores. Entonces eso se reflejaba en el interior de las Fuerzas Armadas. Y bueno, en ese marco al soldado lo condicionaban, pero había, digamos, dos tipos o dos características de soldado. Vos tenías el soldado de la ciudad, el universitario, al cual ellos controlaban más, porque era un pensante con mayor elementos, digamos, como para entender la realidad, distinto al soldado del interior, correntinos, chaqueños, ¿viste? Son buenos soldados porque van al frente, le hablas de la bandera y son muy aguerridos. ¿Qué pasa con los soldados? Yo creo que se superponen como dos cuestiones. Por un lado,
el desprecio tradicional que los militares tenían hacia los soldados, sobre todo hacia algunos soldados que provenían de los sectores más populares. Tradicionalmente, los soldados eran objeto de violencia de Estado, por los castigos sistemáticos, por los bailes, por las humillaciones, por el sometimiento, y esto se superponía a un contexto donde todo soldado podía ser un guerrillero. Entonces, en esa combinación del desprecio hacia los soldados y la lógica de la sospecha, hubo muchísimos soldados que murieron o que fueron desaparecidos o que incluso murieron en el monte tucumano, que luego fueron convertidos en desertores por el poder militar. Yo era testigo de los debates y las diferencias enormes entre ellos, sobre todo en esa coyuntura tan vertiginosa como la de la transición de la primavera camporista, ¿no? Digamos, el gobierno del tío Cámpora, que fue un momento políticamente explosivo y de un enorme estado de movilización en nuestro país que entraba también a los cuarteles. Entonces, los que hicimos la colimba en ese año, lo hemos vivido. Dentro de los cuarteles había un gran nivel de discusión y uno veía a suboficiales y oficiales en grandes debates. Y yo me infiltré en el grupo Cristo Rey, por eso una de las razones por las que me tienen mucha bronca es porque yo me desinfiltro, ¿no? Y me convierto, digamos, en un colimba de confianza. Y ahí adentro había nazis, pero estaban rodeados de una inmensa mayoría de oficiales que eran liberales. Videla no era nazi, era liberal. Parte de la tragedia argentina es... Miremos lo que hizo el liberalismo en nuestro país. Normalmente lo que trasciende, y esto es un error que cometemos desde el campo popular, lo que trasciende es que yo conocí un militar nazi. Y el problema no es ese. El problema es que yo conocí el 99% de militares liberales. No quiero despolitizar a muchos de los soldados que fueron desertores, pero yo creo que muchos de los que fueron considerados desertores por el poder militar, muchas veces fueron víctimas de esa violencia institucionalizada del servicio militar y después fueron pasados como desertores. Quiero decir, el caso Carrasco. El caso Carrasco no era un chico que militaba políticamente, era un pibe quizás disfuncional para los militares y por eso lo mataron. Lo mataron en esa lógica de desprecio hacia la vida de los soldados. Entonces, quizás muchas veces uno hablando con familiares de soldados desaparecidos te dicen, no, bueno, mi hijo, mi primo, mi hermano no militaba. Y quizás es cierto, no es que era un militante político, era este desprecio que tenían los militares hacia los soldados que los volvía, de alguna manera, seres matables por el poder militar. Y yo no sé si era a propósito conmigo o no, pero me tenían como el chepibe. El soldado chamamé y yo éramos más o menos una copia. Porque limpiábamos las camionetas, nos hacían barrer la tierra, se ensuciaban las camionetas, lavar la camioneta de vuelta, y así todo el día. Como yo creo que fue para un desgaste, para decir, bueno, loco, decir que te vas a hacer desertor, que no va a venir más. Bueno, a todo eso habían pasado ya los 3 meses de marzo, ya estaba unos días ahí. Como en esa compañía era bastante precario la infraestructura que tenía, hasta compartíamos las camas, todo, así no agarramos sarna casi todo. Es muy interesante cómo durante todo el siglo XX, en el paso por la conscripción, miles y miles miles de soldados han muerto como resultado de las prácticas violentas que representaba el paso por la colimba, ¿no? Los castigos, los maltratos, digamos, las humillaciones, ¿no? Bueno, eso produjo muchos muertos. Lo interesante es cómo recién, después de Malvinas, después de la guerra y después de la dictadura, después de esos 2 hechos, es cuando se puede empezar a cuestionar esa institución tan significativa para nuestro país como fue la conscripción.
En el corazón mismo de las Fuerzas Armadas estalló y se manifestó la lucha popular. También allí se expresaron las utopías de cambio. Por eso es que las tareas de inteligencia y contrainteligencia que llevaron adelante los militares no solo pusieron la mira en esa amenaza que acechaba puertas afuera de los cuarteles, sino también en la que reconocían y sentían dentro de su propia casa y pasillos. En el caso del operativo Independencia, que como ustedes saben fue el primer operativo de represión política ejecutado de manera directa por el ejército argentino y donde de alguna manera se ensaya, no digo por primera vez, pero una de las primeras veces, la desaparición forzada de personas, es muy perverso cómo, además de hacer participar a los soldados en el operativo, en acciones de rastrillaje, movilizando miles y miles de soldados de todas partes del país, pasa una segunda cosa. Los muestran, los exhiben como los protagonistas de esa lucha. Entonces, es muy siniestro como las autoridades militares hacen una campaña de acción psicológica, de propaganda, para, de alguna manera, mostrar que la lucha contra la guerrilla en el monte tucumano la llevaban a cabo los soldados, como hijos del pueblo. Algunos entendían lo que pasaba, otros no. Entonces, por más ellos cumplían órdenes, a desgano o no, entonces vos decías, yo creo que no se les puede decir ni siquiera cómplices, ¿entendés? Porque además lo que fue la represión dentro de la Fuerza Armada, hay más de 120 conscriptos desaparecidos. Y encima tenías conscriptos que en la lucha contra la guerrilla, en el ataque a los cuarteles, muchos de estos conscriptos apoyaban a la guerrilla. A mí me llama mucho la atención cómo nuestro país, o el Estado-Nación argentino moderno, se fundó en dos grandes instituciones, la escuela y el servicio militar. Sobre la escuela, desde las ciencias sociales, desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, se ha escrito mucho. Sobre el servicio militar hay escasas investigaciones. Y sabemos muy poco porque yo creo que fue una forma del ejercicio de la violencia tan naturalizada que hasta nos cuesta convertirla en un tema de investigación. Que es una experiencia que nace más o menos a finales del siglo XIX, en 1897, 96, 97, se institucionaliza en 1901, 1902 y llega hasta 1995. Y yo creo que de alguna manera la conscripción nos permite entender cómo también los militares se concibieron a sí mismos en el marco de ese Estado-Nación que recién se creaba, como una institución que tenía un rol fundamental para crear argentinos. Las estrategias represivas de las Fuerzas Armadas de los 70 en la Argentina fueron muy racionales, te diría por momentos hasta excesivamente racionales, pero en el caso de los colimbas había un factor subjetivo que incidía mucho en la idea, y es esta idea de que si el colimba es militante, ¿sí? Si el colimba es militante es un traidor. ¿Por qué? Porque estaba en esta idea en la que fueron formadas generaciones y generaciones de militares en la Argentina, de que el soldado es algo propio del oficial, que el suboficial es algo propio de la institución, y que quienes no están casados con lo que para ellos significa el uniforme, entonces son el enemigo. A fines del mes de marzo nos dan el primer fin de semana largo, que eran como 15 días que teníamos de vacaciones por el tema de Pascua. Bueno, yo estoy saliendo y me demoran la salida, llevando un papel para acá, para allá. Bueno, cuando quiero acordar que salgo, mis amigos no quedaba ninguno. O sea, los que eran de acá, por ahí de Bursaco, de La Plata, todo, que éramos poquitos, pero siempre viajábamos juntos, en tren y todo. Pasa un oficial, no sé quién era, y me dice, ¿quiere que lo alcance? Y yo, bueno, listo, así no tiene que esperar Mirlo acá, que tarda, qué sé yo. Me deja en el cruce justamente el camino que va para el estadio, hay una estación de servicio ahí. Para un auto, estaba muy cerca de la parada del micro donde cargaban, me dice, Colimba, ¿qué sé yo? ¿Querés que te llevamos, te alcanzamos, vamos para el lado ¿vas a tomar el tren? Sí, sí. Yo a los 5 minutos ya estaba vendado, golpeado, y así
derechito para la cacha. A él vienen a buscarlo en la madrugada del 12 de agosto, 6 personas con uniforme militar. 2 de ellas encima del uniforme tenían como unas ropas extrañas, unos ponchos, como unos disfraces, unos sombreros de paja, 2 de ellas, todos con armas, y se presentaron como del colegio militar. Era una hora un poco impropia para abrirles la puerta porque era la 1:20 de la mañana, pero como Luis estaba gestionando la baja y estaba bastante confiado y le dieron el nombre de alguien muy particular, abrió la puerta. Y bueno, ahí lo toman, mi cuñada empieza a gritar, hay bastante ruido, se empiezan a abrir persianas en otros departamentos y esta gente se ve que, digamos, no quiere demasiado bullicio, se lo lleva. Secuestrado en La Perla, deciden trasladarme hacia acá, hacia Buenos Aires, me llevan a un lugar que yo creía que era la ESMA, pero después cuando recorrí la ESMA, no es la ESMA. El maltrato era impresionante. Encima yo que venía súper asustado, porque tenía 18 años, vos que sabés quién es el que te está hablando. Al principio se acercaron unos pibes a hablar, pero yo que sabía quién eran los pibes. Aparte cuando nombraron todos los partidos raros, que se ve que eran universitarios de acá. Yo había militado de los 14 años. Había estado también en partes universitarias. Y esos nombres, digo, esto me están metiendo un verso a mí. Yo que no, te puedo asegurar que no sé si hablé. Pero esa noche se llevaron como a 20 y te golpeaban por todo. Eso era el infierno. No a que se llamaba el infierno lugar. Era el infierno. Sí, los primeros días luego del secuestro nosotros imaginábamos que podía estar en alguna dependencia o en el mismo colegio militar como detenido. Había familiares en nuestra familia que tenían bastante contacto con algunos militares que pudieron hacer algunas averiguaciones y esta cuestión de si está detenido en un lugar sin muchas precisiones. Va a aparecer. Mientras tanto mis padres hacían todo ese peregrinar por todos los lugares típicos que entrevista con Pío Laghi, no sé, había un Monseñor Braselli, un cura que estaba en la Vicaría Castrense que daba informaciones terroríficas a los familiares, pero que también alentaban esperanzas. Pistas nunca tuvimos y bueno, nos fuimos convenciendo acerca de que, bueno, estaba desaparecido. A la otra tarde me llevan, me vienen a buscar, me dicen respira bien, ¡pum! Así literal, una patada en el culo diríamos, a un baúl. Entonces dije, bueno, acá fuiste Claudito Fortunato, rezate en Padre Nuestro y encomendate a Dios porque acá sos boleta. Bueno, no, había llegado a la cacha. Y ahí estuve como 3 meses en la cacha hasta que deciden traerme otra vez a Córdoba. Me dicen que iba a volver a hacer la colimba, que a la prisión militar no me querían llevar para que no me contamine, porque iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Y entonces que habían estado hablando con el jefe y él había decidido que volvía a hacer la colimba en el sur, donde solo lo iba a saber el jefe de regimiento y yo, y nadie más lo tenía que saber. Entonces, la única salida que se planteaba y que estaban planteando los sectores del campo popular, ¿no?, la lucha que llevaban adelante la juventud peronista, montoneros, era una salida insurreccional. No había otra alternativa. Entonces, en ese marco, nosotros, como jóvenes militares, entramos a replantear el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál tiene que ser el rol de las Fuerzas Armadas? Apoyar un proyecto nacional, devolviéndole la soberanía al pueblo, que planteaba el regreso del general Perón, y un proyecto nacional, o la alternativa que nos daban de actuar como ejército de ocupación subordinado al Pentágono y que era totalmente dependencia, pero además enfrentando las masas. En el caso particular mío, digamos, donde, bueno, yo participo directamente en el copamiento de un cuartel, lo más doloroso
durante décadas, ¿no? Lo más doloroso para muchos militares fue esto de que yo era un buen soldado, de que yo era dragoneante, de que yo tenía buen entrenamiento militar, pero no era como ellos. Esto les produció una sensación de una enorme frustración, desencanto y sensación de haber sido traicionados. En el caso nuestro, de los que estábamos en la Armada, se esperaba, cuando nosotros llegamos a las unidades, que se produjera una insurrección en Bahía Blanca. Entonces, toda la hipótesis y el conflicto nuestro era que si se sublevaba el pueblo y los trabajadores y estudiantes en Bahía Blanca, como había pasado en Rosario, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, había que salir a tomar Bahía Blanca. Entonces, todos los ejercicios nuestros era la lucha contra las masas y tomar Bahía Blanca en caso de una insurrección. En ese marco, bueno, nos empezamos a organizar. Bueno, ¿qué hacemos nosotros como militares? No estamos de acuerdo con actuar como ejército de ocupación, y además queríamos demostrar que había otros militares, que no nos confundieran a nosotros que éramos todos lo mismo. Había otros militares y planteábamos otras fuerzas armadas. Pero nosotros organizamos 5 batallones, pero en 4 o 5 meses, porque estaban dadas las condiciones. O sea, había una realidad de masas, de lucha de más, que eso se daba adentro. Entonces generamos un poder dentro de otro poder. Ahora, en ese marco se da lo de Trelew, la fuga de los compañeros de Trelew, que termina en un fusilamiento. Eso también generó otro debate de qué hacíamos nosotros, porque en aquel momento nos tocaba a nosotros, la insurrección todavía no se daba. Ahora, en ese transcurrir del 72, mandan una compañía de 200 hombres a la Escuela Mecánica de la Armada, para tener una unidad operativa a la Armada, en la Escuela Mecánica de la Armada, porque después del asesinato de los presos también hay una reacción. Cuando nosotros nos llevan a Buenos Aires en agosto, de septiembre del 72, empiezan a organizar esa unidad nuestra de 200 hombres en grupos de tareas. O sea, lo que se implementa en el 76, lo quieren empezar a implementar con esa unidad que estoy yo. Nos dividen en 10 grupos para actuar de civil y secuestrar militantes. Esa unidad que ellos empiezan a organizar, empiezan los servicios de inteligencia a enterarse que en caso de represión nosotros no íbamos a reprimir. Cuando somos detenidos, empezamos a ser detenidos, decimos, bueno, o nos detienen a todos y queda todo tapado, o demostramos, no nos vamos a dejar, que hay otros militares. Entonces ahí producimos una sublevación. Nosotros, una vez que salimos en libertad, después de la sublevación, con la amnistía de Cámpora, nosotros salimos el 29 de mayo del 73, planteamos en ese momento al poder político, a Cámpora y después a Perón, volver a las Fuerzas Armadas. Pero el poder político no se juega. Después, cuando muere el general Perón, nos echan a todos. El 1 de julio del 74, por orden de la presidenta, que es la comandante en jefe, nos echan a todos. 38 años después, las denuncias, las memorias de familiares y sobrevivientes y la lucha toda de los organismos de derechos humanos consiguieron disputar el relato sobre la memoria de la dictadura cívico-militar y establecieron las bases para un replanteo del rol, misión y lugar de las Fuerzas Armadas. Es el pueblo y sus representantes quienes le indican a las Fuerzas Armadas todo lo que esta democracia no negocia, velando por lo conquistado y sin retroceder ya nunca más. A partir del copamiento de Sanidad y de mi caso, empiezan a tirarle mi persona por la cabeza a los colimbas. Yo sé que entre ustedes hay un Invernici y lo vamos a encontrar. Alguno de ustedes es Invernici y lo vamos a reventar. Fíjense cómo terminó Invernici. ¿Saben dónde está Invernici? Bueno, ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel de Magdalena, que es era una cárcel militar hecha por los militares para militares. Yo estuve ahí 8 años en esa cárcel. Ahora, en el 76 dejaron de ser compañeros. En el 76 se acabó. Los que llegamos a Magdalena, digamos, fuimos un grupito de sobrevivientes y después, hasta donde sabemos, no sobrevivió nadie más. En las cárceles
nosotros los presos nos fortalecíamos, salíamos con mucha fuerza. Entonces ellos se plantean, y después de la amnistía de Cámpora, que en el 76 nadie más llegue a la cárcel. Y llevar una política de aniquilamiento y de terror. Ahí, porque ellos pueden implementar la doctrina francesa, que son los campos de concentración, las torturas sin límite, el desaparecido. ¿Por qué lo pueden implementar? Porque tienen espacio político. Esos 2 primeros años, 76, 77, parte de 78, que ya se le empieza a revertir, ellos a partir, ellos, bueno, tenían ese espacio político para llevar adelante esta política. En el país había más de 300 campos de concentración. Lo que yo sí creo, el tema del proyecto político-cultural de la dictadura, promover la lectura de libros y autores que a la dictadura le interesaba para la formación de los futuros cuadros dirigentes en la Argentina, que como tenían correctamente evaluados iban a formar ¿dónde? En la Universidad de Buenos Aires, porque la gran proveedora de cuadros de conducción política en la Argentina es la UBA. Usaron el prestigio de UBA para promover una cantidad de libros y una cantidad de autores diseminados entre las colecciones de UDEVA. No es que tenían un sellito que decían estos son los libros que promueve Arguindegui, digamos. No, estaban metidos en las colecciones distintas de UDEVA y todavía están restos de estas ediciones en las librerías de viejos de la Avenida Corrientes, porque hacían ediciones de 15.000, 20.000, 30.000 ejemplares. El problema central de ellos era la parte cultural. Y ellos lo que buscan atacar es todo lo que es organización popular y la parte cultural en función de un proyecto de país. Es el júbilo de un pueblo. Festeja un reencuentro consigo mismo, un reencuentro con sus valores tradicionales. Empezar a hablar de soldados desaparecidos, colimbas desaparecidos, es algo que en lo que tiene mucho que ver José Luis de Andrea Amor, que recopila casos de 129 soldados que ayudaron a unir, primero a hacer conocer, a visibilizar el tema. Por ejemplo, en este momento hay en la causa de Campo de Mayo un agrupamiento de soldados desaparecidos. Mi historia después de la liberación es durísima, porque ellos me dicen, mira, no te largamos antes porque tuvimos que avisarle a todos los puestos para que no te paren. Cuando te paren no te vuelvan a secuestrar, por si figura una. Así que vos te imaginás lo que fue el viaje de Córdoba a La Plata. ¿Qué otra cosa también después me pasa? Por ejemplo, muy de cerca lo de Julio López. Julio militaba conmigo. Y si hablo y me pasa lo de Julio también, y eso fue, ya te digo, y creo que más o menos logré vencerlo cuando en el 2009 me llaman del Juzgado Federal número 1 a declarar. Esa fue la primera vez que yo en público, te digo más, conmigo han trabajado en la radio, vos fíjate, tengo 29 años relatando fútbol, miles de pibes formados y muchos nunca lo supieron. Y ella hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo deshecho los dos. Nosotros estamos trabajando por indicación del ministro Agustín Rossi desde el año pasado en tratar de poder reconstruir algo de lo que sucedió con aquellos soldados que hoy están desaparecidos. Hace unos años atrás, mientras estaba como ministra la doctora Nilda Garré, hizo un reconocimiento a algunos de esos soldados, porque esos soldados tenían una doble condición, digamos, tenían una denuncia en CONADEP y tenían la deserción aquí en el ministerio. Hay muchísimos otros casos que superan el número de 200, más o menos, que no tienen esa deserción. Nosotros lo que estamos tratando es de hacer un reconocimiento reparatorio hacia la familia, porque hubo, muchos de estos conscriptos que quedaron por afuera de aquel reconocimiento que se hiciera hace unos años. Hoy las Fuerzas Armadas en ese periodo tuvieron sus contradicciones internas, los carapintadas, los sectores más liberales, etc. Bueno, hoy nos encontramos con una Fuerza Armada en un proceso de cambio, o sea, ya desde el punto de vista estructural no son el factor de poder que tenían antes. También se le quitó la excusa, porque hoy las hipótesis de conflicto con los países hermanos no existen. A partir de la integración y unidad latinoamericana, la hipótesis de conflicto con Brasil
Con Chile no está, o sea que la posibilidad o el argumento de armarse en función de la hipótesis de conflicto no existe. La política nacional de defensa básicamente en este momento está centrada en la conducción civil de la defensa. Y por eso hoy la comandanta en jefe es la presidenta de la Nación. Se ha incorporado en la formación de los militares, digamos, en todas las escuelas, ¿no? Sea de suboficial o de oficial, quiero decir, formación en derechos humanos. Se trabaja mucho sobre genocidio, trabajan en sus, digamos, estudian también dentro de sus materias que tienen que ver con los derechos, ¿no? Derechos humanos, derecho internacional humanitario, con lo cual, digamos, la formación hoy es totalmente distinta. Obviamente que tiene que haber una cadena de mandos, tiene que haber autoridad, tiene que haber órdenes que se cumplan, pero me parece que lo que hay que tratar de repensar y de transformar son lógicas muy profundas donde el sometimiento, el cumplimiento de cualquier orden, etcétera, era parte de la vida en esa institución. Entonces uno tiene que crear militares, y esto no sé cómo se hace, sé que hay gente que lo ha estudiado y que ha aportado mucho desde la academia, pero también desde su praxis, como Sabina Frederick, como Máximo Badaro, como Germán Soprano, para crear militares que, en caso de que se les vuelva a impartir una orden inmoral, no la cumplan. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.